Bienvenidos a Easy Econometrics, su canal virtual de econometría. En este video veremos los supuestos del modelo de regresión lineal clásico. ¿Qué son los supuestos del modelo de regresión lineal clásico? Los supuestos del modelo de regresión lineal clásico son un conjunto de requerimientos que se deben cumplir para que los mínimos cuadrados ordinarios sean considerados como el mejor estimador disponible para los modelos de regresión. Uno de los trabajos más importantes en el análisis de regresión es decidir si los supuestos clásicos se cumplen para una ecuación en particular. Los supuestos clásicos son 7. El primero, el modelo de regresión es lineal, está correctamente especificado y tiene añadido un término de error. El segundo, el término de error tiene una media poblacional de 0. El tercero, todas las variables explicativas no están correlacionadas con el término de error. El cuarto supuesto nos dice que las observaciones del término de error no están relacionadas la una con la otra, es decir, no hay correlación serial. El quinto supuesto es, el término de error tiene una varianza constante, no heterocedasticidad. Y el supuesto número 6 nos dice, ninguna variable explicativa es una función lineal perfecta de cualquier otra variable explicativa. Es decir, no existe multicolinealidad perfecta. Y el último supuesto, el término de error está normalmente distribuido. El supuesto número 1. El modelo de regresión es lineal, está correctamente especificado y tiene añadido un término de error. ¿Qué quiere decir esto? Significa que debe existir una relación lineal entre las variables independientes xy y la variable dependiente y. ¿Cómo podemos comprobar linealidad? Una manera fácil de comprobar si este supuesto es cumplido es crear un gráfico de dispersión de x y y. Esto nos permitirá visualizar si existe una relación lineal entre las dos variables. Por ejemplo, los puntos en el gráfico de abajo parecen caer sobre una línea recta, lo que indica que existe una relación lineal entre x y y, como podemos observar. En el siguiente gráfico, sin embargo, los puntos caen de una forma muy dispersa. Esto indica que no puede haber una relación lineal entre x y y. Y en este gráfico parece haber una clara relación entre x y y, pero no una relación lineal, ya que como podemos observar es un poco curvo. Además de ello, dos propiedades adicionales también deben cumplirse. La primera es que la ecuación debe estar correctamente especificada. Si una ecuación tiene una variable omitida o una forma funcional incorrecta, las probabilidades están en contra de que la ecuación funcione bien. El segundo, un término de error estocástico debe ser añadido a la ecuación. Este término de error estocástico no puede ser multiplicado o dividido por cualquiera de las variables de la ecuación. ¿Qué hacemos si no se cumple este supuesto? Si vemos que no existe una relación lineal entre los valores de x y y, podemos utilizar artificios matemáticos para transformar una ecuación no lineal en una lineal. Algunos ejemplos comunes son aplicar una transformación mediante el uso de logaritmos o raíces cuadradas. Por ejemplo, aquí podemos ver la siguiente ecuación. Y es igual a Euler elevado a beta 0 más xy elevado a beta 1 más Euler elevado al término de error. Podemos ver que esta es una ecuación exponencial, es decir, todavía no es lineal. Lo que vamos a hacer es transformarla en una ecuación lineal mediante el uso de logaritmos. Como podemos observar, el logaritmo natural sería e de Euler, ¿no es cierto? Entonces lo pasamos diciendo que el logaritmo de y es igual a beta 0 más beta 1 logaritmo de xy más el término de error. Es decir, pusimos el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Lo que va en el lado izquierdo va en el lado derecho.
Es así como podemos también describir que y es igual al logaritmo de y xy es igual al logaritmo de xy. Es decir, reetiquetamos las variables. Con lo cual nos quedaría la siguiente ecuación. Y asterisco es igual a beta 0 más beta 1 xy asterisco más el término de error. La ecuación ahora se convierte en lineal. Ahora veamos esta otra ecuación, en donde podemos ver que es una ecuación cuadrática, ya que x1 está elevado al cuadrado. Lo que podemos hacer es pasar el término de error a la izquierda, es decir, restando a y luego sacar un factor común de beta 1 y beta 2, en donde x lo pondríamos al principio y entre paréntesis beta 1 x1 más beta 2. Luego la x que está multiplicando la pasaríamos a dividir, con lo cual nos quedaría la siguiente expresión. Y simplificamos beta 0 y beta 2, ya que son constantes. Luego de ello, vamos a reetiquetar las variables, ¿sí? Diremos que y menos el término de error dividido para x es igual a z. Con lo cual podríamos reescribir la ecuación a z es igual a beta 1 x1 y la ecuación se convertiría en lineal. El supuesto número 2 nos dice que el término de error tiene una media poblacional de 0. Los econometristas suelen añadir un término de error estocástico a las ecuaciones de regresión para tomar en cuenta la variación en la variable dependiente que no está explicada en el modelo. El valor específico del término de error para cada observación está determinado puramente al azar. Por ejemplo, supongamos que queremos saber cómo influyen los años de estudio en los salarios de un grupo de personas, en donde diremos que x es igual a años de estudio, que es nuestra variable independiente, y y es igual a salario, nuestra variable dependiente. Con lo cual tendríamos la siguiente expresión. Y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más el término de error. ¿Sí? Supongamos que ya hemos realizado todos los cálculos y en esta tabla se resumen los resultados. La media de x es igual a la sumatoria de x dividido para n. N es el número de observaciones. En este caso tenemos 12 observaciones, ¿verdad? Entonces la sumatoria de x es 234, como podemos observar en nuestra tablita. ¿Sí? Les voy a señalar con color azul. Esta es la sumatoria de x, el cual lo pasamos acá, 234 dividido para el número de observaciones, que son 12. ¿Ok? Y lo ponemos acá. Entonces eso nos daría igual a 19.50. Y también la media de y, que es igual a la sumatoria de y dividido para n. Es decir, la sumatoria de y es 12.555. Y eso lo dividimos de igual manera para el número de observaciones, que son 12. Con lo cual tendríamos 1046,25. Luego vamos a aplicar la fórmula de beta 1, ¿sí? Nuestra pendiente, que es igual a la sumatoria de xy menos x media multiplicado por y menos y media. Eso dividido para la sumatoria de xy menos x media elevado al cuadrado. Entonces, realizando los cálculos, podemos observar que aquí arriba ya tenemos el numerador, como podemos ver acá, con un total de 15.177,50. Y aquí ponemos el numerador dividido para el denominador, ¿sí? Que es de 143, el cual está acá, como podemos observar igualmente. ¿Sí? Tenemos
143 de denominador. Entonces nuestra pendiente va a ser de 106.14. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada unidad adicional, beta 1, es decir, se incrementará en 106.14. Ahora saquemos el intercepto, que es igual a y media menos beta 1 por x media. Aplicando las fórmulas nos da un resultado de menos 1023.48. Es decir, este va a comenzar desde acá abajo, ¿sí? Imaginémonos que tenemos la recta y que beta 0, que es el intercepto, va a comenzar desde acá, ¿sí? Va a despegar desde acá. Entonces por cada unidad adicional va a aumentar PAC 106,14, aquí también PAC 106,14 y PAC 106,14, ¿sí? Estos van a ser los incrementos, estos puntitos. Por cada unidad adicional en promedio se espera que va a incrementarse en 106,14. Bueno, entonces para comprobar, la media poblacional del término de error va a ser igual a 0, ¿sí? Esto es la sumatoria del término de error, que podemos observarlo aquí, es 0 dividido para el número de observaciones, que es 12. Entonces 0 dividido para 12 nos da 0. Beta 0 siempre debe ser añadido en una ecuación de regresión, porque fuerza a que la media de la población del término de error sea 0, ¿sí? Siempre debemos añadir el intercepto beta 0. Consideremos la siguiente ecuación de regresión. Y es igual a beta 0 más beta 1 xy más el término de error. Esta es nuestra ecuación 1. Por ejemplo, si la media del término de error es 3 en lugar de 0, entonces el valor esperado del término de error menos 3 será igual a 0. Si añadimos 3 al término constante y lo sustraemos del término de error, obtenemos y es igual a beta 0 más 3 más beta 1 xy más el término de error menos 3. Esta es nuestra ecuación 2. Dado que las ecuaciones 1 y 2 son equivalentes y dado que la esperanza del término de error menos 3 es igual a 0, entonces la ecuación 3 puede ser escrita en una forma en la que tiene una media de 0 para el término de error, ¿sí? Aquí estamos diciendo que beta 0 asterisco será igual a beta 0 más 3 y el término de error asterisco será igual a el término de error menos 3. Entonces podemos reescribir la ecuación de la siguiente manera, lo que de igual forma nos daría una ecuación lineal. El supuesto número 3 nos dice que todas las variables explicativas no están correlacionadas con el término de error. Significa que los valores observados de las variables explicativas están determinadas independientemente de los valores del término de error. Es decir, la covarianza de xy y el término de error es igual a 0. Si una variable explicativa y el término de error estuviesen correlacionados el uno con el otro, las estimaciones de OLS atribuirían a las x las variaciones en y, pero que en realidad vendrían del término de error. ¿Cómo comprobar que las variables explicativas no están correlacionadas con el término de error? Para comprobar que las variables explicativas no están correlacionadas con el término de error, simplemente realizamos el análisis de la covarianza entre estas variables. Entonces, ¿qué es el análisis de la covarianza? El análisis de la covarianza nos permite saber cómo se comporta una variable en función de lo que hace otra variable. Es decir, cuando x sube, ¿cómo se comporta y? Así pues, la covarianza puede tomar los siguientes valores.
Si la covarianza cae entre menos 1 y menos 0,7, diremos que se determina que existe correlación negativa. Si la covarianza cae entre menos 7 y 0,7, se determina que no existe correlación. Y si la covarianza cae entre 0,7 y 1, se determina que existe correlación positiva. Cálculo de la covarianza. La fórmula de la covarianza se expresa de la siguiente manera. Covarianza de XY es igual a la sumatoria de XY menos X media multiplicado por YY menos Y media, todo eso dividido por el número de observaciones. ¿Sí? Tomemos en cuenta nuestro ejemplo. La covarianza de XY con el término de error es igual a la sumatoria de XY menos X media multiplicado por el término de error menos la media del término de error. Ya hemos resumido esto en nuestra tablita. Entonces nos dice que vamos a multiplicar este por este, ¿verdad? Entonces la sumatoria de estos dos nos da 0. 0 por 0 es 0. Dividido para el número de observaciones, que son 12, nos va a dar 0 dividido para 12, 0. Entonces de esa forma tenemos que no existe correlación y por lo tanto comprobaríamos este supuesto. Se determina que no existe correlación. Muy bien. Supuesto número 4. Las observaciones del término de error no están relacionadas la una con la otra, es decir, no existe correlación serial. Las observaciones del término de error se extraen independientemente de una con otra. Si existiese una correlación sistemática entre una observación del término de error y otra, sería más difícil para OLS conseguir estimaciones precisas de los errores estándar de los coeficientes. Es decir, la covarianza entre un error y otro es igual a 0, no existe relación. Por ejemplo, si el hecho de que el término de error I de una observación sea positiva incrementa la probabilidad de que el término de error J de otra observación también sea positiva, entonces las dos observaciones del término de error estarían positivamente correlacionadas. Supuesto número 5. El término de error tiene una varianza constante, es decir, no heteroscedasticidad. La varianza o dispersión del término de error debe ser constante para todas las observaciones. Esta condición preferida se llama homocedasticidad, es decir, misma dispersión, ¿verdad? Es la misma dispersión, ya. Si la varianza no es constante para todas las observaciones, se llama heterocedasticidad, diferente dispersión. ¿Sí? Esta es una situación en la que la falta de una varianza constante para la distribución del término de error causa que OLS genere estimaciones imprecisas del error estándar de los coeficientes. ¿Cómo comprobamos esto? La forma más fácil de comprobar este supuesto es realizar un gráfico del término de error y las observaciones. Como podemos ver, aquí no existe varianza constante, es decir, hay heterocedasticidad, ya que las observaciones van para arriba, para abajo, para un lado y para otro. ¿Sí? En cambio, en el otro gráfico sí existe una varianza constante. Vemos que todos van en línea recta. No se incrementan a medida que X incrementa. O todas suben, o todas bajan, o todas van en línea recta. ¿Sí? El supuesto número 6 nos dice que ninguna variable explicativa es una función lineal perfecta de cualquier otra variable explicativa. Es decir, los términos de error. Y el supuesto número 6 nos dice que ninguna variable explicativa es una función lineal perfecta de cualquier otra variable explicativa. Es decir, no existe multicolinealidad perfecta. ¿Sí? Las variables independientes X y no se relacionan entre sí. La colinealidad perfecta entre dos variables independientes implica que ellas son realmente la misma variable. Esto significa que los movimientos de una variable explicativa coincidirán exactamente con los movimientos de la otra.
Muchos casos de colinealidad perfecta o multicolinealidad, si hay más de dos variables independientes, son el resultado de que el investigador no tiene en cuenta las equivalencias de definición entre las variables independientes. Estas equivalencias de definición son, por ejemplo, el ingreso de una persona, la riqueza de una persona. Ambas variables son lo mismo, ya que ambas están hablando del ingreso. Ejemplo, supongamos que Pluto desea saber qué factores influirán en su nota del examen final de adiestramiento matemático. Pluto obtuvo la siguiente ecuación mediante una investigación. Entonces, él nos dijo que la nota final de él va a depender de los siguientes factores: las horas de estudio denotadas como H, el número de clases atendidas, el ingreso familiar y la riqueza familiar, ¿sí? Como dijimos anteriormente, ambas variables se relacionan, el ingreso familiar y la riqueza familiar, ya que ambas están hablando del ingreso. Entonces va a haber multicolinealidad, ¿sí? La solución a este problema puede darse fácilmente eliminando una de las variables perfectamente colineales de la ecuación. Entonces vamos a eliminar riqueza, ¿sí? Con lo cual nos quedaría la siguiente ecuación, en donde nota final es igual a beta 0 más beta 1 h más beta 2 a más beta 3 i más el término de error, en donde respectivamente cada una significa horas de estudio, clases atendidas y el ingreso familiar. El supuesto número 7 y el último nos dice que el término de error está normalmente distribuido. Este supuesto nos dice que las observaciones del término de error son extraídas de una distribución que es normal. Esto significa que tiene forma de campana y generalmente sigue un patrón simétrico, como podemos observar en el gráfico. Tiene forma de campanita, ¿sí? Sube y baja. Es así como tiene que estar distribuido nuestro término de error. Este supuesto de normalidad no se requiere para las estimaciones de OLS. Su uso principal está en la prueba de hipótesis, pero de igual manera debemos incluirlo, es recomendable, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su atención.